¿Se me escucha bien? Sí. La otra vez que tuve la bendición y la alegría de compartir, estaba en Argentina. Hoy ya estoy de regreso en mi casa, aquí en el norte de Virginia, en Estados Unidos, donde curiosamente está haciendo la misma temperatura que allá. Aunque acá está justificado, allá no. Bueno, lindo poder compartir con ustedes una vez más. Eh, tienen un pastor muy generoso porque nos, me permite venir y traer la palabra a ustedes eh, y creo que también confía mucho en Silvia y en Fernán, por eso ni siquiera se preocupa de estar porque dice, está bien, no voy a decir ninguna cosa que los va a escandalizar. Eh, bueno, quería compartirles hoy, con nuestra iglesia hemos estado por varios meses viendo el tema en Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, la vida de los patriarcas, y, y estas últimas semanas hemos estado viendo a Jacob, y la verdad Jacob ha sido siempre alguien que a mí me ha intrigado mucho. Jacob es un personaje sumamente complejo, sumamente interesante, sumamente desafiante para entenderlo, pero con tantas aristas que nos enseñan, con las cuales podemos conectarnos muchas veces. Así que hoy quiero comentarles, quiero transmitirles una palabra. El domingo pasado hablé sobre Génesis 32 y el mismo tema voy a compartir hoy, aunque desde un punto de vista distinto. Creo que Silvia lo estuvo escuchando el domingo. Voy a tratar de no repetirme mucho, Silvia, pero perdón si por ahí algunos conceptos son similares. Eh, Génesis 32. ¿Podría compartir la pantalla? ¿Se puede? ¿Sí, no? A ver, probemos. Vamos a hacer el intento, a ver cómo. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve o no. Se ve tu escritorio. Ahí está, ahí está. ¿Ahí está? Sí, sí. Ok. Bueno, bueno, el mismo título que le puse el domingo pasado, pero con un distinto subtítulo esta vez. Estoy hablando sobre peleas necesarias. No todas las peleas valen la pena. Yo creo que muchas de las peleas, especialmente políticas, peleas por diferencias religiosas, peleas por diferencias de clubes, de fútbol, hay muchas peleas que no valen la pena, muchas peleas que no van a cambiar nada. Pero hoy quiero hablarles sobre peleas que sí son necesarias, peleas que todos tenemos que enfrentar, luchas que todos tenemos que enfrentar. Así que, y mientras pensaba en luchas, Fernán y yo nacimos en un pueblo, le llamamos ciudad, pero realmente es un pueblo, que se llama Oliva. ¿Cuántos han escuchado hablar de Oliva? A ver, levánteme la mano, sí. Claro, casi nadie. Y posiblemente si lo escucharon por Fernán. Eh, Oliva es una ciudad, por lo menos cuando crecimos con Fernán ahí, habrá tenido unos 8.000 habitantes. Eh, no había, o sea, una de las ventajas que teníamos, yo creo, era que uno puede salir y estar afuera y como un niño yo disfruté el poder vivir afuera sin que mi mamá se preocupara. Porque claro, no había mayor peligro. Quizás hoy no es tan así, pero en ese tiempo. Así que no mirábamos mucha televisión. Con Fernán casi nos pasamos. Fernán ha sido mi mejor amigo. Teníamos una banda de chicos ahí, pero Fernán era el que estaba más cerca, así que con quien más tiempo pasábamos. Y pasábamos mucho tiempo afuera. Pero recuerdo algunos pocos programas de televisión que así que me quedaron marcados. Uno de ellos era El Zorro. Pero el otro era Titanes en el Ring.
No sé cuántos se acuerdan de Titanes en el Ring. ¿Eh? Martín Caradagian, La Momia. A ver, ¿algún otro personaje? A ver, dale. Pepino. ¿Cuál? Pepino. Payaso. El Caballero Rojo. Caballero Rojo, sí. El ancho está ahí también. Sí, 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 sí. Ararat. Una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención es que básicamente era como que ya se sabía quién iba a ganar. Pero durante la lucha, sea el que fuera que peleara, ¿no? Por ejemplo, si peleaba Martín Caradagian, siempre ganaba Martín Caradagian. Creo que fue 1 o 2 meses nomás que perdió. Pero durante la lucha había momentos donde parecía que Martín Caradagian iba a perder. Y de repente el momento de la lucha cambiaba y Martín Caradagian ganaba. Y estaba pensando en eso, ¿no? En toda lucha hay como estos momentos donde uno piensa, bueno, ya no doy más, ya se acabó todo, pero si me mantengo, si continúo, si sigo peleando, hay una chance. Y muchas veces ese último esfuerzo es el que hace que cambie el momento y lo que estábamos perdiendo de repente termina siendo victoria. Así que vamos a leer juntos Génesis 32. Es un largo capítulo, pero vamos a leer una parte nomás. Vamos a empezar el versículo 24. Después vemos un poquitito más la historia que nos lleva a esto, pero empieza así. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Versículo 25, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Versículo 30. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Hasta ahí nomás, entonces, hasta el versículo 32. Este Jacob, que creo que la mayoría conocemos la historia, ¿verdad? Jacob nace de Rebeca e Isaac. Jacob es mellizo con Esaú. Esaú nace primero, Jacob nace unos minutos después. Y esa diferencia marca toda la diferencia en su vida, porque Dios había dicho que él sería el primero, pero él nace segundo. Y nace con el deseo de ser el primero. Y nace, dice, la palabra nos enseña que nace agarrado del talón de Esaú. Se sale Esaú primero y ahí pegadito al talón como diciendo, no, yo quiero ser primero, yo quiero nacer antes, nace Jacob. Y lo interesante es que los papás, Rebeca e Isaac, le ponen el nombre que de alguna manera lo marca para toda la vida, lo marca en su destino, lo marca en su actitud frente a la vida, lo marca en muchas de las acciones y comportamientos que vemos en él. Primero le dicen Jacob, que significa agarra talón, pero también significa usurpador, también significa engañador, suplantador.
Y qué terrible, ¿no? Que los padres puedan marcar de esa manera la vida de su hijo, nombrando sobre el hijo algunas cosas que no son las cosas que Dios tenía en su propósito para Jacob. Así que hoy quiero hablar sobre algunas de estas cosas que tienen que ver con peleas internas, con luchas internas. Todos tenemos luchas, ¿verdad? Todos estamos luchando en alguna área de nuestra vida o hemos estado luchando. Todos tenemos estas luchas que quizás no son públicas, pero son privadas, son luchas que tenemos con nosotros mismos, luchas que tenemos con nuestro carácter. A veces tenemos luchas, ¿verdad?, por inseguridades, otras veces por ansiedades, tenemos luchas por adicciones, algunos son adictos al trabajo, otros pueden ser súper sensibles, tantas cosas que pueden ser. Yo hoy lo que quiero enfocarme es en una lucha, en un aspecto de la vida de Jacob que tiene que ver con el rechazo. El rechazo. Creo que la vida de Jacob fue marcada por el rechazo desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo. Por ejemplo, en el capítulo 25, mire lo que dice la palabra. Los muchachos, o sea, Esaú y Jacob, fueron creciendo. Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac, el papá, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. En la Biblia tenemos que no solamente ver lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia no dice. El hecho de que Isaac amaba a Esaú, lo que realmente está diciendo era que no amaba a Jacob, o que lo amaba menos, o que de alguna manera lo rechazaba. No todos los rechazos son iguales. No es lo mismo que a mí me rechace un compañero de trabajo que a mí me rechace mi padre. Este es un rechazo mayor en la vida de Jacob. Nosotros crecemos con algunas relaciones, algunos apegos en nuestra vida que son sumamente importantes desde que nacemos. Y lo que papá y mamá, el ambiente de amor, de aceptación que establezcan en casa, marca nuestra vida. Así que sin duda Jacob fue marcado por este rechazo, fue marcado por esta preferencia que hacía su papá Isaac, del hijo mayor, que era quizás Jacob era más parecido a Isaac, y por eso Isaac lo rechazaba. Estas cosas se dan muchas veces, ¿verdad? Carácter que son muy similares terminan generando mucho conflicto entre sí. Y a veces terminamos admirando a los que son diferentes a nosotros. Esaú era muy diferente a Isaac. Quizás por eso Isaac lo amaba, quizás lo amaba porque era el primero, y el primero tenía ciertos derechos, ciertos privilegios en la familia. Pero en todo caso, sea cual fuera la circunstancia, Jacob creció con ese rechazo. Y eso es lo que quería hoy, tal vez, que habláramos un poquito sobre el rechazo. Creo que todos de alguna u otra manera hemos sido rechazados en algún momento. Puede haber sido una novia que rompió con nosotros, puede haber sido un trabajo que no nos dieron, puede haber sido una beca que no nos dieron, puede haber sido, ¿verdad?, como el caso de Jacob, un familiar, un papá, mamá, o puede ser un hermano, o puede ser que nos rechazaron porque no teníamos, porque no éramos ricos suficiente, o porque no teníamos el color de piel que otros tenían, o porque no teníamos la educación que otros tenían. Hay tantas razones, y es imposible pensar una vida sin rechazo,
Siempre en algún lado, en algún punto, vamos a ser rechazados. Si Jesús fue rechazado, ¿verdad? Jesús fue rechazado por aquellos mismos a quien Él había venido a salvar, a rescatar. Hechos 4:11 dice que la piedra que rechazaron los constructores, está hablando de Jesús, vino a convertirse en la cabeza del ángulo, en la piedra angular. O sea, está hablando justamente de ese rechazo. Si Jesús fue rechazado, ¿cuánto más nosotros? Así que es ilógico, es utópico pensar que podemos pasarnos la vida sin ser rechazados. Ahora, el rechazo es una herida del alma. El rechazo hace que sangremos y sea un sangrado invisible. Es algo que sucede adentro, interno. Y el hecho de que sea interno a veces no es fácil identificar. Y a veces no es tanto el hecho de la herida, y creo que esto, ¿verdad?, lo sabemos todos. A veces la herida puede ser insignificante, pero si una herida no se trata, esa herida termina causando ¿qué cosa? Una infección, ¿verdad? Y la infección puede llegar a ser mucho más perjudicial que la herida misma. En estos días mi mamá se había lastimado sin querer, se le había encarnado una uña y la pedicura, tratando de arreglarle, le hizo una pequeña herida en el dedo. Y bueno, no era gran cosa, pero a medida que pasaban los días ese dedo se ponía cada vez más colorado, cada vez dolía más, hasta que tuvimos que ir al médico y el médico dice, no, hay que darle antibiótico porque esto es una infección. Y si no se para, ¿verdad?, sigue avanzando. Y eso pasa con el rechazo. El rechazo puede ser, yo le llamo un arma emocional de destrucción masiva, si no es tratado. En el caso de Jacob, generó en él comportamientos, actitudes, una forma de enfrentar la vida que no fue saludable, no fue buena para él, no fue buena para los demás. Él termina enemistado con su hermano, él termina saliendo de su casa, termina en una tierra extranjera y lejos de su familia. Y a medida que va logrando cosas, porque él logra cosas, Jacob comienza logra tener una esposa, no era la que quería, después le dan a otra, si ustedes saben la historia, Lea y Raquel, después tiene los hijos que quiere, después tiene riquezas, tiene ganado, tiene un montón de cosas, pero nunca pudo llenar nunca pudo sanar esa herida que había en él. Y eso se nota porque vuelve a aflorar en un montón de cosas, y eso nos pasa a nosotros también. Si no tratamos con estas cosas, si quedan enterradas en nosotros, se van ramificando y van apareciendo en forma de comportamientos muchas veces. Por ejemplo, puede ser que una persona que es tímida, en realidad esa no sea su identidad, sino sea el resultado del rechazo en su vida. O puede ser que una persona que sea fría, dura para responder, que esa no sea su identidad, sino que sea el resultado de esta infección del rechazo. Así podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Así podríamos hablar de personas que a lo mejor son adictas a lo que le dicen los demás, necesitan siempre ser afirmados, o personas que tienen depresión, o personas que por el contrario son totalmente rígidas y nunca quieren cambiar nada. Hay tantas cosas que pueden ser el resultado de heridas no sanadas en nuestra alma. Y a veces nosotros las minimizamos, a veces queremos tapar con una curita lo que en realidad necesita una cirugía, ¿verdad? Eso le pasaba a mi mamá.
se estaba poniendo curita en el dedo, pero la infección avanzaba. Y el médico le dice, bueno, si no paramos la infección, va a necesitar una cirugía. Fíjese lo que dice Dios a través de Jeremías, justamente hablando de esto, de subestimar el efecto que pueden tener estas heridas del alma. Dice, ustedes ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Le dan garantías diciendo paz, paz, cuando no hay paz. O sea, tenemos que tener cuidado de no subestimar estas cosas. A veces uno dice, bueno, está bien, fui abusado de niño, pasó esto, pasó lo otro, me rechazaron acá y nunca pude perdonar, pero no es nada, no es nada. Tengamos cuidado de no estar tapando cosas que en realidad han afectado y han cambiado lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios había puesto en Jacob un Israel. Dios había puesto en Jacob a alguien que iba a ser príncipe. Dios había puesto en Jacob a alguien que iba a representar y ser el patriarca de su pueblo. Sin embargo, Jacob era una versión que no tenía nada que ver con lo que Dios había puesto en él. Por eso cuando estamos hablando de estas luchas, estamos hablando de poder confrontarnos a nosotros mismos en cosas que nos han desviado de lo que tal vez Dios ha querido desde el principio con nosotros. Tal vez Dios ha preparado cosas para nosotros, pero no nos puede meter a su propósito porque nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra personalidad, nuestra manera, nuestra postura frente a la vida no nos permite ser las personas que Dios ha creado en nosotros. Por eso es importante tratar con estas cosas. Mucho tiene que ver, ¿verdad?, con esto, hogares disfuncionales. Es increíble cuánto en nosotros viene de nuestro hogar, viene de nuestros padres, viene de la gente que nos rodeó, viene de esos primeros apegos en nuestra vida. Como en el caso de Jacob, ¿verdad? Y ahora, nosotros tenemos dos opciones. Nosotros podemos mirar estas cosas que nos pasaron y ser las víctimas de lo que nos pasó. O podemos hacer lo que hizo Jacob en un momento, que es pelear por esto, es luchar por esto, es confrontar estas cosas con nosotros. Por eso, si ustedes seguro no se acuerdan, pero hace unas semanas atrás, cuando yo les hablaba de esto de la neurociencia y todo esto, yo les pasé a un versículo que está ahí mismo en Jeremías 6, que es 2 versículos más adelante del que mostré recién, donde Dios le dice, tienen que frenar, tienen que pararse en estos lugares de decisión y mirar y preguntar y ver por los senderos antiguos, o sea, ver por las cosas que los han traído hasta donde están hoy. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué es que no puedo reaccionar bien cuando alguien me viene a hablar y me dice algo y enseguida me pongo defensivo? ¿Por qué es que no puedo perdonar? ¿Por qué es que siempre necesito la aprobación de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué es que ninguna relación funciona conmigo? ¿Por qué es que no puedo hablar con mis hijos? O sea, no podemos simplemente dejar que la vida continúe y nos pase. Mire, para Jacob fueron 21 años. 21 años de ir arrastrando un rechazo que traía desde su casa y una división con su familia, con su hermano, que no le permitía realmente ser la persona que Dios había creado en él. Por eso me gusta que Jacob en un momento se queda solo. Porque no siempre la soledad es mala. Vivimos tiempos donde aun cuando estamos solos, no estamos solos. Aun cuando estamos solos tenemos
distracciones constantes, si no es el teléfono, ¿verdad? Es el televisor, siempre hay algo en nuestra mente, siempre hay algo distrayéndonos y rara vez nos tomamos el tiempo para reflexionar, para pararnos en las encrucijadas y mirar y evaluar un poquitito por qué estoy donde estoy, qué me ha traído hasta acá. Jacob se queda solo y de repente comienza a suceder esta pelea con un hombre misterioso, alguien que llega de repente y comienza a luchar con él, y como él ha luchado toda su vida, porque toda su vida ha peleado con las cosas equivocadas, pero ha peleado. Es un hombre que no sabe otra cosa más que pelear. Entonces Jacob empieza a pelear. Y pelea, y pelea, y pelea. Y me imagino que por momentos pensaba que perdía y por momentos... Pero lo que yo valoro de este hombre es que entendió que en esta pelea había algo tan importante que no podía renunciar, no podía rendirse. Cuando en un momento, fíjense que eh, este hombre misterioso, después vemos que es Dios, ¿verdad? Le dice, déjame ir. Jacob le dice, no te voy a dejar ir, a menos que me bendigas. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué bendición quiere Jacob? Porque ya tiene hijos, tiene esposas, tiene ganado, tiene riquezas. ¿Qué es lo que está buscando Jacob? No creo que quiera más de eso. No creo que esté buscando más vacas o más ovejas. No creo que se trate de algo que él quiere recibir. Yo creo que se trata de algo que él quiere cambiar. Se trata de poder encontrar lo que no ha encontrado hasta ahora, donde todo lo que ha conseguido no ha logrado llenar en su vida. Él se da cuenta que esta pelea tiene que ver con eso y por eso dice, no te voy a dejar. No te voy a dejar. También me llama la atención que, fíjense, en el 24 habla de que pelea contra un hombre, pero después en el 28 dice, has luchado con Dios y con los hombres. O sea que lo que en el 24 era un hombre, en el 28 es Dios. Lo que en el 24 parece una cosa, en el 28 es Dios. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que hay cosas que tal vez estamos llamando, ¿verdad? Estamos llamando de una manera, estamos diciendo, no, es el rechazo, no, es el daño que me hicieron, es la herida que me causaron, es la puerta que cerraron. Y después de un tiempo te puedes dar cuenta que en realidad es Dios. Es Dios. ¿Cuántas veces el rechazo lo que ha hecho es redireccionar nuestra vida para algo que Dios quería? Yo recuerdo, tenía 21 años, estaba en la universidad, estaba creo en tercer o cuarto año de la universidad, y me enamoré de una chica en un campamento, y para mí era la chica de mi vida, ¿verdad? Y bueno, y sí, y hablamos, y como que medio nos pusimos ahí, medio como de novio, no era el noviazgo en serio, pero como decía, bueno, a mí me gustaba y ella también gustaba de mí. Y bueno, terminó el campamento, cada uno fue a su ciudad, y después como seguimos hablando, y como las semanas, yo me entero que ella en realidad tenía otra persona que también le gustaba, y que entonces yo le hablé y la confronté, le digo, o es él o soy yo. Y ella me dijo, bueno, es él. Y ahí se acabó la relación, pero yo me sentí tan rechazado que por meses yo lloraba, yo estaba con una depresión terrible, y unos 6, 8 meses después conocí a Andrea, la que ahora es mi esposa. Y hoy entiendo que ese rechazo parecía Lori,
pero era Dios. Parecía humano, pero era Dios. Lo que te quiero decir es que tú puedes reinterpretar tu pasado. Tú puedes reinterpretar tus rechazos. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres. Pero si ustedes recuerdan, el 24 dice que Jacob estaba solo. Entonces, ¿por qué dice hombre? He luchado con Dios y con los hombres. Yo creo que es una metáfora que usa acá el escritor. Moisés, posiblemente, el que escribió la historia de los patriarcas. Creo que es una metáfora donde realmente lo que está diciendo es que Jacob luchó con él mismo. Luchó con él mismo. Y venció. Y venció. Venció en el sentido de que no se rindió. Porque en un sentido no fue que tampoco ganó la lucha. El hombre lo tocó y Dios le toca la cadera y a partir de ahí se acabó la pelea, ¿verdad? O sea, es como la pelea cuando nuestros hijos quieren pelear con nosotros y nosotros nos hacemos que estamos perdiendo para que ellos se sientan que van ganando, pero en realidad sabemos que no hay manera que nos puedan ganar. Y es lo mismo con Dios, ¿verdad? Dios mantuvo la pelea mientras había chances de que Jacob pudiera descubrirse al mismo. Por eso es tan significativo que después Dios le pregunta cómo se llama. Porque de alguna manera en eso estaba encerrado lo que Jacob siempre quiso ocultar. ¿Verdad? En su nombre está todo lo que él detestaba de él mismo. El hecho de que era suplantador, de que era mentiroso, de que era engañador, de que toda su vida había usado trampa para poder conseguir lo que tenía. En eso estaba encerrado. Y él, al decir, soy Jacob, lo que está haciendo es, ya se acabó esto de estar fingiendo. Ya se acabó esto de tapar mis debilidades. Ya se acabó esto de que nadie me vea como realmente soy, sino que ahora me voy a presentar como soy. Soy Jacob. Y ese es el momento donde Dios dice, ok, ahora que te conociste a vos mismo, ahora te voy a mostrar al Jacob que yo conozco, al Jacob que yo creé. Ese se llama Israel. Porque ha vencido, porque ha luchado y ha vencido. Yo sé, fueron 21 años, Jacob, pero finalmente venciste lo que siempre te tuvo atrapado. Y esta charla es de eso. ¿Qué cosas aún no hemos podido vencer? ¿Qué cosas aún nos siguen dominando a nosotros en lugar de ser nosotros quienes las estamos dominando a ellas? Emociones, resentimientos, cosas que están, quizás nos avergüenza contar, nos avergüenza mostrar. Pero el Señor te quiere decir hoy, yo he vencido por vos. Y yo te conozco. Yo sé a quién he puesto dentro tuyo. Yo conozco a un Fernán que Silvia todavía no conoce, que Gustavo no conoce. Hay una versión nuestra que todavía no se nos ha manifestado. Por eso es que la palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado, porque esas cosas no se pueden manifestar hasta que nosotros, el nosotros que Dios ha creado en nosotros se manifieste, porque recién ahí tú y yo vamos a poder hacer lo que Dios pensó para nosotros, soñó para nosotros, diseñó para nosotros. Por eso esta pregunta, ¿cómo te llamas? Es una confrontación a nosotros mismos. Estamos dispuestos a mostrar nuestra debilidad. Jacob lo hizo y venció. Y yo creo que una cosa que para mí es importante en esto, por eso decía, no es que no ha sucedido. Hay cosas que nos han marcado.
Hay cosas que han sido el caldo de cultivo para lo que hoy somos. Hay, yo, por ejemplo, yo fui abusado cuando fui niño. Eso me marcó. Eso me marcó muchas áreas de mi personalidad, marcó muchas cosas en mí que hasta el día de hoy arrastro. Pero yo tuve que confrontar y vencer eso y reinterpretar ese pasado. Y con el rechazo igual. Te quiero dar algunas cosas que creo que podemos entender para reinterpretar el rechazo. Primero, no dejar que nadie, excepto Dios, defina nuestro valor. Solo el creador de algo le puede designar el valor de algo. Si yo no creé eso, yo no le puedo dar valor. Si yo no creé ese pantalón, esa zapatilla, yo no le puedo dar valor. Solo el creador le puede dar valor. Por eso, no dejes que otro defina el valor. No dejes que tu cónyuge, no dejes que tu padre o tus hijos, porque tu valor viene de tu creador. Y tu creador demostró cuánto vales cuando estuvo dispuesto a dar lo más preciado del cielo por tu vida. Así que reinterpreta cualquier circunstancia donde diga que tú no vales para entender que realmente Dios es el único que tiene autoridad para definir nuestro valor. A veces la razón por la cual hemos sido rechazados no tiene nada que ver con nosotros. A veces es un problema de visión de la otra persona. A veces es un problema de que la otra persona está rota. A veces puede ser que la otra persona tiene una viga en el ojo y está tratando de definir tu vida y tu problema de tener una astilla en el tuyo. Así que a veces tenemos que simplemente decir, yo tengo que entender que yo no puedo darle autoridad a un abusador que fue capaz de abusar de un niño cuando tenía 6 años y hacer que esa persona tenga la autoridad para definir mi destino. No puedo darle esa autoridad. Pues esa autoridad, la autoridad sobre mi destino la tiene Dios. Por eso yo tengo que entender que el problema era Él, no era yo. Tengo que entender que si mis papás no me aceptaron como era, o si mis vecinos no creyeron en mí, o si mis compañeros de trabajo se burlaron, tengo que entender que la mayoría de las veces no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Reinterpreta tu pasado. Y ten en cuenta que Dios siempre usa el rechazo para redireccionarnos. Recién te conté la historia de esta chica, pero tengo tantas historias donde Dios fue cerrando puertas. A veces solamente hablamos de las puertas que Dios abre, pero tenemos que hablar y dar gracias por las puertas que Dios cierra. Yo recuerdo, estando en la universidad, que había aplicado una beca. Yo siempre quise ser ingeniero estructural y quería, porque esos eran los más inteligentes, esos eran los que más dinero ganaban, y yo admiraba a los que hacían estructuras, y yo quería estudiar eso, quería especializarme en eso, y apliqué una beca, estaba tan ilusionado que le iba a ganar, y no me aceptaron, y quedaba en un área que nadie quería, que era el área vial, el área de transporte. Había una beca y apliqué y ahí me aceptaron, pero no era el lugar que yo hubiera elegido. Para mí era como un premio consuelo, pero en realidad yo decía, no es lo que yo quiero hacer. Sin embargo, hoy entiendo, porque si no hubiera sido por esa beca, yo no hubiera conseguido una especialización en el área de transporte, no hubiera conseguido una beca para venir a trabajar aquí a Estados Unidos con la OEA, después no hubiera conseguido los trabajos y las oportunidades que se me dieron en este país.
y todo por una puerta cerrada. Así que hoy puedo reinterpretar ese rechazo. No tenía que ver con mi capacidad, tenía que ver con el destino de Dios que era para mí, por lo tanto Dios cerró la puerta. Cada vez que Dios cierra, cada vez que Dios permite un rechazo, Él lo puede usar para redireccionar nuestra vida. Así como redireccionó a Jacob, así como lo lleva a este punto de quiebre en su vida, porque Jacob está yendo a ver si puede conseguir el perdón de su hermano después de 21 años. Y Dios usa ese rechazo, ese momento, para poder permitirle a Jacob verse a sí mismo y de repente recibir un nuevo nombre, recibir un nuevo llamado, entender el llamado que Dios tenía para él desde el principio, a través de una situación de rechazo y de crisis en su vida. Así que termino con esto nada más. Jacob queda con una cojera, con una cadera dislocada que nunca se sanó, nunca se sanó. Por lo tanto, toda persona que vio a Jacob después de este momento, lo vio cojeando. Y a mí esto me habla de la necesidad de que otros vean mis debilidades, de que otros me vean cojear, que otros me vean lo que muchas veces para mí es una vergüenza, va a terminar siendo de ayuda y bendición a otros. Porque nada te conecta tanto a otras personas como tus vulnerabilidades, como tus debilidades. Por eso Pablo decía, dice, yo me podría gloriar de tantas cosas. Pablo decía, yo tengo tantos estudios y cosas y logros. Dice, pero todo eso para mí, dice, es basura, dice Pablo. Yo más bien me voy a gloriar en mis debilidades. Porque Pablo descubrió que cuando él era débil, pasaba algo. Dios comenzaba a obrar en su vida de una manera poderosa y eso era en beneficio de los que lo rodeaban. Dice, ¿de qué me sirve a mí mostrarte todos mis logros si no te bendice? Pero cuando te muestro mis cicatrices, decía Pablo, yo sé que entonces Dios te puede bendecir a través de mis debilidades. Así que no tengas temor de cojear y no te asustes del que cojea. Especialmente en la iglesia, mis hermanos, donde tantas veces somos profesionales en tapar nuestras debilidades. Y esta es mi conexión con el tema que di el otro día, donde hoy sabemos que a través que nuestra mente nunca está tan creativa, tan plena, tan completamente integrada como cuando somos vulnerables, en un ambiente donde se nos acepta, aún cuando se nos conoce. Que el Señor pueda imprimir esta verdad en tu corazón, de que Él no tiene problema de luchar contigo, que Él no tiene problema de que tú te agarres de Él y le digas, Señor, hasta que esto no cambie, hasta que esto no pase, hasta que yo no encuentre la mejor versión de mí mismo, no voy a renunciar, no voy a rendir. Es más, Dios le encanta eso. Y Dios va a sacar algo de ti que ni sabías que existía. Y quizás de acá a unas semanas, a unos meses, a unos años, el tiempo lo pone Él, pero vamos a encontrar a una versión de ti que no tiene nada que ver con la que está hoy. No porque hoy sea necesariamente malo, pero porque lo que Dios tiene siempre es mejor. Lo que Dios pensó siempre es mejor. Lo que Él diseñó siempre es mejor. Así que podemos seguir luchando porque lo que viene es mejor. Por lo que Él tiene es mejor. Y mientras luchamos, mostremos nuestra cojera.
caminemos ante los demás diciendo, a mí me costó mucho esta lucha. A mí me costó encontrarme a mí mismo. A mí me costó volver a reconciliarme con mi pasado, volver a reconciliarme con mis errores, volver a reinterpretar mis rechazos, pero lo logré. Y como resultado, cojeo, porque aún sigo siendo Jacob, aunque Dios ya me llamó Israel. Por ahí Jacob aparece de nuevo, pero no soy el mismo. Si me permite, quisiera orar por ustedes, mis hermanos. Yo ya lo siento un poquitito parte de como mi familia. Me encantaría poder ir un día y visitarlos y conocerlos en persona. Yo voy a orar que el Señor me dé ese regalo algún día, de ir y pasar unos días con Silvia y Fernán y de paso conocerlos a ustedes. Pero mientras tanto, estas charlas, yo les agradezco el hecho de tener su corazón abierto para escuchar a algunos que vengan, que a lo mejor hablan distinto, a lo mejor se expresan diferente, a lo mejor tienen temas que no son los que ustedes normalmente tratan, pero con tanto amor ustedes los reciben, como yo puedo percibir en ustedes, ¿no? En sus miradas, en sus sonrisas. Así que gracias. Si me permiten, quiero orar. Señor, gracias porque no nos dejas igual, Señor. Gracias porque vez tras vez, Señor, nos llevas a confrontarnos con nosotros mismos. Señor, nos llevas a enfrentar situaciones, circunstancias, momentos, heridas, cosas que no nos dejan avanzar, Señor. El rechazo es una de ellas, Señor, y quizás, Señor, aquí hay gente que ha sido marcada, aquí hay gente que ha sido, Señor, herida en forma muy profunda, Señor, por rechazos en su niñez, por rechazos, Señor, en diferentes tiempos de su vida, Señor. Yo hoy quiero venir a interceder delante de ti, Señor, para que con tu mano poderosa, con tu mano de amor, con tu fluir de gracia, Señor, y consuelo y perdón, Señor, tú comiences, Señor, a sanar esas heridas, Señor. Hoy queremos, Señor, confrontar esas situaciones y no dejar esas heridas abiertas, Señor. No queremos que siga infectando, Señor, nuestra identidad, nuestra personalidad. No queremos, Señor, que siga generando en nosotros, Señor, cosas que no tienen nada que ver con la persona que tú creaste. Señor, con la persona que tú, Señor, diseñaste para que yo fuera, para que yo, Señor, en mi generación y en este tiempo fuera la bendición, fuera la sal, fuera la luz, Señor, que tú quieres que yo sea. Señor, por eso no quiero dejar ninguna de estas cosas, Señor, ningún peso ni ningún pecado, ninguna cosa, Señor, que me esté entorpeciendo mi caminar en ti, ninguna cosa, Señor, que me esté desviando de la imagen, Señor, que tú has puesto en mi vida. Señor, por eso hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones aquellas áreas que tienen que ser sanadas. Aquellas cosas, Señor, que han quedado quizás, Señor, muy profundo en nosotros, Señor, pero que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Señor, y te pido, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, hoy seamos sanos. Señor, hoy podamos entender que tenemos un nuevo nombre. Hoy podamos entender, Señor, que tú no vas a descansar tampoco hasta sacar de nosotros lo mejor que tú tienes en mente, Señor. Aquello, Señor, que fue el origen, Señor, de nuestra vida, aquello que fue el diseño original tuyo para nosotros, por el cual hemos sido puestos en este tiempo, en esta generación, Señor, en el lugar donde estamos, en la familia donde estamos, en el trabajo donde estamos, Señor. No es casualidad, no es por cualquier cosa, Señor. Hay cosas que tú has diseñado de antemano para que nosotros hagamos, Señor. Por eso no queremos quedarnos
cortos, Señor, y que nuestras heridas del alma, Señor, nuestras infecciones, Señor, emocionales, Señor, no permitan que salga de nosotros eso precioso que tú has puesto. Padre, hoy pedimos perdón por lo que haya que pedir perdón. Señor, y hoy te pedimos que nos des el valor para continuar luchando hasta vencer. Señor, si algo nos enseña Jacob, es que no podemos renunciar. Es que hay momentos, Señor, donde hay que seguir luchando hasta que algo cambie, Dios. Señor, que este sea ese momento. Que no pase de hoy, Señor. Señor, quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero ser todo lo que tú creaste, Señor, todo lo que tú soñaste para mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.